¿Usted sí cree que de pronto el expresidente Uribe sí pague pronto así como usted dice que debería hacerlo? Pues no sé, probablemente no, porque la impunidad es el destino natural de los poderosos en Colombia y en muchas partes del mundo. Pero es que tampoco creo que esa sea la labor de un periodista. Ujú. Nosotros los periodistas no estamos para hacer justicia. Nosotros no somos una rama auxiliar de la Administración de Justicia. Estamos únicamente para buscar la verdad, publicarla y que la gente pueda tomar las decisiones y las opiniones que cada cual quiera. Hola amigos y seguidores de quienique.com. Una vez más les doy la bienvenida a este espacio en quienique.tv. Hoy nos encontramos con un invitado muy, pero muy especial, un hombre que ustedes conocen muy bien. Él es Daniel Coronel, ese gran periodista colombiano que en esta oportunidad llega con un producto y un trabajo muy especial. Se trata de Uribe Acorralado, este podcast original de Spotify en la que cuenta la historia y revela también detalles inéditos y secretos de la investigación que ha girado en torno al proceso que ha llevado a la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y por eso Daniel nos acompaña aquí para que nos cuente todos estos detalles. Daniel, bienvenido a Quinique.com. Muchas gracias, David. Me da mucho gusto estar contigo y con los usuarios de Quién y Qué. Bueno, Daniel está presentando Uribe Acorralado. ¿Con qué se encontrarán aquellos que escuchen este podcast? Pues es que hay una diferencia entre escribir columnas y tratar de hacer un trabajo de panorama general sobre una investigación. ¿Por qué? Porque las columnas obedecen siempre a una coyuntura, a algo que está pasando, pero no pretenden ser un examen detallado Uh-huh. de un caso o de una investigación. Este sí, esto trae un poco la historia de las pruebas principales, algunas evidencias inéditas que no se han conocido y el detrás de cámaras de la investigación. ¿Cómo fue que se hizo? ¿Cómo, hasta donde puedo? Pues porque me toca Uh-huh. proteger unas fuentes, pero ¿cómo una pieza llevó a otra? ¿Cómo un documento llevó a una grabación? ¿Cómo la grabación encajaba en el rompecabezas enorme de esta investigación en la que llevó 3 años trabajando? Wow. Bueno, ¿y cómo fue como la idea de, bueno, hagamos un podcast? Ya nos decía Daniel que es transformar un poquito de ese ejercicio periodístico como es la columna, pero enfocarlo directamente a un podcast y no a otro producto. Pues fue una iniciativa de Spotify. Eh, la cabeza de Spotify para Estados Unidos y América Latina en español me propuso la idea. Yo le dije que me llamaba la atención, pero que nunca había hecho un podcast y Uh-huh. empecé un trabajo con un equipo maravilloso que me llevó de la mano, que me dio la oportunidad de aprender cosas nuevas. Estoy muy feliz en mi proceso de aprendizaje de la mano de Laura Boaté, de Martina Castro, de David Alandete, de Laura Gil. Pude empezar a dar mis primeros pasitos en un mundo totalmente nuevo y es una bendición poder aprender siempre, Uh-huh. poder encontrar que esta investigación enorme tenía que tener un interés narrativo y que además fuera para el oído. Y cómo debía eso tener un ritmo para mantener interesado al oyente en este tipo de narración. Entonces, fue muy interesante, por un lado, porque el contenido es enorme, la investigación es inmensa, está llena de documentos, de grabaciones, de videos, y lograr poner eso para extraer las piezas más reveladoras Uh-huh. y las que más han influido en el proceso y los detalles desconocidos de su consecución, como el diario secreto del reportero que las investigó, era un reto muy interesante y yo creo que el resultado final va a ser va a resultar muy revelador para quienes lo oigan. Claro, bueno, Daniel, ¿y cómo ha sido la magnitud justamente de estas pruebas que usted imprime en este podcast y sobre todo dado a la magnitud, ¿no? de la investigación a uno de los personajes políticos más poderosos de Colombia durante los últimos años? Mira, David, que hay dos cosas. Primero, esta es una historia eminentemente local
porque sucede en Colombia, pasa con el hombre más poderoso de Colombia, en un periodo muy convulsionado de la historia, en donde repentina y fugazmente el hombre más poderoso del país termina detenido. Aunque sea detenido de esa forma tan paradójica, porque Ujú. tú sabes que estaba en casa por cárcel, la cárcel de Uribe tenía 1.500 hectáreas, que es 200 veces más grande que la Casa Blanca, Imagínate. con sus jardines y anexos. Imagínate la dimensión de la prisión. Él mismo se toma una foto lastimera con una camisa de la marca Columbia, mostrándose como preso, pero finalmente no era el valor efectivo de la prisión, sino era el valor simbólico que eso entrañaba sobre la idea momentánea de que había imperio de la ley, que nadie, por poderoso o rico que fuera, iba a estar más allá de la justicia. Obviamente la ilusión duró solo unos días porque a él le bastaba con renunciar para escoger su juez. Había dicho que nunca lo haría y lo hizo. Había dicho en un trino que él jamás renunciaría para ponerse a salvo de la Corte Suprema de Justicia y que si renunciara a la Corte Suprema de Justicia debía conservar la jurisdicción sobre él. No, lo hizo, se fue. Pero además, durante su cortísima detención, utilizó entre comillas, cárcel para dar entrevistas mañana, tarde y noche con el fin de desacreditar a sus jueces, Ujú. para pagar una empresa de relaciones públicas y de comunicación internacional con el fin de desacreditar a la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. En fin, algo que muestra lo paradójico que resultaba la prisión. Sin embargo, las pruebas siguieron saliendo a flote. Y después esto pasa a la fiscalía, que está controlada por un subalterno político del presidente de la República, que a su vez es subordinado de Uribe, y se lo entregan a un fiscal que además viene de trabajar con Alejandro Ordóñez, que es uno de los escuderos del gobierno de Uribe. O sea, todo era jugar con dados cargados. Pese a todo, empieza una audiencia y las víctimas a través de sus apoderados logran mostrar las pruebas y la gente tiene una percepción distinta, porque lo que quieren negar desde la formalidad procesal termina saliendo a flote justamente porque hay un interés público sobre esas pruebas. Lo que yo quiero hacer con este trabajo es mostrar esas pruebas, cómo encajan y cómo acreditarían que Álvaro Uribe fuera llevado a juicio. Si es inocente o culpable es algo que debe determinar un juicio independiente, pero que hay suficientes elementos materiales para llevarlo a juicio es un hecho. Y creo que quien oiga el podcast tendrá claro por qué es un hecho. Claro, y justamente aquí Daniel entregará cosas, detalles, revelaciones que no se han mostrado de pronto antes. Algunas que no se han mostrado y otras que muestran cómo tienen una unidad, que muestran un procedimiento, que muestran un concierto para ejecutarlas. Bueno, y justamente dentro de que la gente pueda conocer la audiencia a raíz de este podcast, ¿usted sí cree que de pronto el expresidente Uribe sí pague pronto así como usted dice que debería hacerlo? Pues no sé, probablemente no, porque la impunidad es el destino natural de los poderosos en Colombia y en muchas partes del mundo. Pero es que tampoco creo que esa sea la labor de un periodista. Ujú. Nosotros los periodistas no estamos para hacer justicia. Nosotros no somos una rama auxiliar de la Administración de Justicia. Estamos únicamente para buscar la verdad, publicarla y que la gente pueda tomar las decisiones y las opiniones que cada cual quiera. Eh, entonces, no nos puede causar frustración la impunidad, como Ujú. tampoco causa mayor alegría en las excepcionales veces que se hace justicia. Yo como reportero he tenido, digamos, la ocasión de ver que personas por cuenta de investigaciones mías han terminado condenadas por la justicia. Pero eso no es el propósito. Eso es solo un efecto colateral del trabajo periodístico que se presenta excepcionalmente. Lo más importante, la meta completa es que la gente conozca lo que está pasando. Claro. Bueno, Daniel, justamente por este trabajo, apenas usted hizo el anuncio de este lanzamiento de Uribe Acorralado,
los uribistas, todos los seguidores del expresidente Álvaro Uribe, bueno, por ahí en redes trataron de boicotear a Spotify por ese trabajo. ¿Qué opina usted de esto, Daniel? Pues que es un intento vano y un poquito pueril, es como querer tapar el sol con un dedo. Ellos piensan que si la gente no conoce, Uribe va a ser inocente. Y resulta que la gente necesita conocer y formarse su propio juicio. A nadie le sobra saber la verdad. Totalmente. Bueno, Daniel, y con este podcast, este trabajo, ¿cómo cree que de pronto puede ser el alcance de la opinión de las personas que lo oigan y a raíz de que conozcan esta investigación tan profunda? No, yo lo que creo es que van a tener la oportunidad de mirar la sucesión de hechos que llevaron a que este caso tomara la entidad que ha tomado, a pesar de que, y esto es bastante curioso, David, en el contexto de las investigaciones que han existido contra Uribe, esta es una de las más pequeñas. O sea, un caso por soborno de testigos y fraude procesal es casi una anécdota en el conjunto de más de 200 investigaciones que han existido contra Uribe. Lo que pasa es que es la que más lejos ha llegado. Sí. Y de paso, la que más lejos ha llegado en la historia de Colombia contra un expresidente, porque tenemos un esquema institucional que está hecho para proteger la figura presidencial. No lo digo como crítica, solo lo describo. Está hecho así porque los constituyentes pensaron que era la forma de garantizar un equilibrio institucional, no la impunidad, sino que la figura del presidente no fuera tocable durante su periodo y después de eso, para que existiera cierta indemnidad del jefe del Estado para poder actuar. Eso que, digamos, tenía un propósito bueno de equilibrio institucional, de estabilidad institucional, ha terminado volviéndose en un gran obstáculo para aplicar justicia. Sobre todo en una persona que por cuenta de un periodo de transición entre dos normas de procedimiento penal en Colombia, pues puede escoger quién es su juez. Y eso se ha vuelto como una especie de burladero a la justicia, porque toda la investigación que está a la vista de la gente, que tiene innumerables pruebas, que tuvo una resolución de acusación y medida de aseguramiento de más de 1.500 páginas, como que pasara nuevamente al olvido y se optara por una investigación absolutoria desde el primer momento. El fiscal Gabriel Ramón Jaimes, que es el encargado del proceso, anunció muy al comienzo que él iba a llamar a preclusión y después empezó a investigar para tener los elementos que corroboraran la decisión que había tomado previamente. De manera increíble, ni siquiera llamó a interrogatorio a Uribe. Es decir, no necesitó para determinar que era inocente siquiera hablar con él. Entonces, eso es algo que es trágico y a la vez es cómico. Claro. Y abre el camino para contar una historia que es insólita y que siendo colombiana es muy universal. Es la historia del poder tratando de cubrir su rastro. Claro, y justamente, o sea, con lo que dice, además de esta investigación, hay para muchos capítulos para poder hacer más investigaciones y otros podcasts. Ah, sí, señora, hay muchos. Y yo tengo la esperanza de que en el futuro pueda seguir haciendo podcast porque me está gustando mucho este formato, es muy interesante, es muy demandante intelectualmente porque, a ver, yo la mayor parte de mi vida he sido reportero de televisión y la televisión tiene unas posibilidades narrativas gigantescas que tienen que ver con que hay audio, hay video. En el video se pueden hacer muchas cosas, además de registrar las imágenes del momento, se pueden hacer gráficos, análisis, intercruzar circunstancias para mostrar cómo se pegan unas en las otras. En el audio hay sonidos naturales, hay narraciones, hay testimonios, pero narrar para el oído requiere otra disciplina y otras habilidades y repensar el trabajo periodístico. Entonces, aunque el periodismo al final del día es el mismo, tiene que ser un contrapoder.
la posibilidad de contar de otras maneras nos abre una inmensa oportunidad a los reporteros para llegarle a la gente de una forma diferente. Siempre que escribo una columna, por ejemplo, y que pienso que es para leer, me imagino a unas personas específicas, 5 o 6, para quien escribo la columna. Y digo, Ujú. ¿qué pensaría esta persona al leerlo esto? ¿Entendería cuando digo esto? ¿Será suficiente o no? Como el cambio de lenguajes también de acuerdo al formato. Sí, aquí lo tengo que pensar para alguien que está oyendo el podcast, que probablemente va manejando su carro o quizás vaya en el bus con los audífonos puestos. ¿Y cómo puedo contarle lo que sigue y cómo puedo sugerirle y cómo puedo crearle el interés en lo que viene? Ujú. Y eso es un ejercicio maravilloso. Es una nueva cantera periodística que a mí me encanta porque de ahí vamos a sacar muchas cosas nuevas y muchas formas nuevas de contar. Entonces, para mí es una bendición que después de más de 35 años de ejercer como periodista, todavía tenga la oportunidad de volver a aprender, de volver a lo básico, de volver a ser reportero y de la mano de personas más jóvenes, poder encontrar la forma de contar algo fluidamente. Claro. Es algo que le tengo que agradecer mucho a Spotify y especialmente al equipo de Adonde Media que me ha acompañado en todo esto. Bueno, sin duda Daniel pues explora esos varios formatos periodísticos como en esta oportunidad como lo es el podcast y también ese ejercicio va de la mano de pronto también con su nueva faceta también en W Radio. Sí, he aprendido muchas cosas en el podcast que creo que me están sirviendo para el tema de W Radio. Ahora, radio y podcast no son Ujú. exactamente Sí, iguales, hay que son, aclararlo. son como primos, pero no son exactamente iguales. ¿En qué sentido? En que mientras la radio privilegia el vivo, lo que está pasando, la circunstancia de coyuntura, el podcast está en algún sentido haciendo un ejercicio introspectivo y tratando de producir eh, narraciones que van a vivir por más tiempo, que si tú quieres son lo que llaman en inglés evergreen. Ujú. Entonces, eso desde luego crea dos formas distintas de abordar la narración. Sin embargo, hay muchas cosas del podcast que le sirven a la radio y hay muchos temas del documental auditivo que pueden ser aplicables para el tema de la radio diaria. Yo voy a tratar de aprender mucho para llevar todo lo que sirva de un lugar a otro y para experimentar. Esto de la W es una ocasión maravillosa para mí porque es la oportunidad de volver a empezar. Claro, bueno, pues Daniel, hemos conocido detalles también de este podcast, de este nuevo proyecto que está presentando para toda la audiencia. Bueno, sin duda un trabajo investigativo revelador, interesante. Desde ya la invitación es para que todos se conecten a Spotify, escuchen Uribe Acorralado y bueno, tengan en cuenta también todos los detalles que Daniel Coronel nos entrega. Así que bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en quienique.com. Personalmente, para mí un honor acá tenerlo acá en este espacio, así sea un poquito a la distancia. Pero bueno, Daniel, gracias y envíale un mensaje a todos nuestros seguidores y por qué hay que escuchar Uribe Acorralado. Ay, mil gracias, David. Estoy muy feliz de haber tenido esta conversación contigo y les recomiendo que oigan Uribe Acorralado porque ustedes se van a sorprender de ver la foto grande y auditiva de esta investigación. Creo que va a ser una experiencia que los deja mejor informados y que además les da la oportunidad de acercarse quizás como nunca a la intimidad de lo que sucede en una investigación periodística. Bueno, Daniel, gracias por estar con nosotros. Mil gracias, David. Que estés muy bien.